lunes 15 de junio, año 2020. Estoy aquí en remoto, pero en compañía de Elías Ruiz Matú. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, don Freddy. Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy lunes 15 de junio, que se conmemora, es el Día de Protección a los Envejecientes, 15 de junio. La verdad que nuestros abuelitos, nosotros necesariamente siempre tenemos que cuidarlos y tenemos que quererlos. Hoy es un día precisamente en conmemoración al cuidado del maltrato a los envejecientes, y queremos resaltar este hecho en honor a nuestros abuelitos. Mire, en el informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy, vamos a decir que de hecho siempre se han mantenido las temperaturas calientes en el día de hoy, y el panorama de la Oficina Nacional de Meteorología es que ciertamente van a continuar ese calor. Sin embargo, hay nublados esta tarde van a ocurrir algunos nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en algunos puntos del país, de acuerdo con el más reciente informe de la Oficina Nacional de Meteorología. En ese sentido, hay que decir que permanece, sin embargo, la humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, y que debido a la presencia de una vaguada al noroeste de la isla, junto a los efectos locales, dice el informe de la ONAMET, de calentamiento diurno y orográficos, estarán provocando esta tarde y en el transcurso de la noche aguaceros dispersos de intensidad moderada localmente, ocasionales, tronadas y ráfagas de viento mayormente concentradas hacia localidades de las regiones noroeste, nordeste, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana martes, dice la Oficina Nacional de Meteorología, la incidencia de una circulación anticiclónica sobre nuestra región estará limitando los desarrollos nubosos y la ocurrencia de lluvias importantes sobre la mayor parte del país. No obstante, no se descartan algunos eventos de chubascos dispersos y aisladas tronadas en horas matutinas y al final de la tarde, resultado del paso de una onda tropical y los efectos locales del ciclo de calentamiento diurno sobre algunos puntos del litoral costero caribeño y los sistemas montañosos. Se mantiene la recomendación para mitigar el calor provocado por las altas temperaturas, ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado durante las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hoy, la ONAMET continúa recomendando a la población adoptar medidas para garantizar el uso racional del agua debido al déficit pluviométrico que permanece afectando nuestro territorio desde los últimos meses. En resumen, los nublados esta tarde y noche con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en algunos puntos del país. Sin embargo, las temperaturas van a seguir calurosas. Estamos hablando de que las temperaturas oscilan entre un 33 y 35 grados. ¿Usted está oyendo eso, don Freddy? 35 grados. Usted tiene que sumarle a esos 5 grados más. La sensación térmica son 40 grados. Es casi una fiebre en 40 que usted tiene. Y mínima 23 y 25 grados. Pero usted sabe dónde está esa temperatura de 23 y 25 grados. Eso es allá en Jarabacoa, en Constanza. En la parte más fría. En la parte fría, porque en definitiva están ocurriendo, hay mucho calor en la República Dominicana. Ese es el más reciente. Elías, este clima está loco. Sí. Porque debo decirte que realmente no hay una definición de lo que está pasando ayer en Santiago, Licey al medio y esa zona. Hubo un rebrote de lluvia y un tifón, como ellos le llaman, ventarrón. Sí.
un ventarrón. Sí, sí. Lo que dijeron, cayeron perros y gatos en el Cibao, especialmente en Santiago, en la zona de Santiago. Licey al medio, esa zona ahí. Pero un ventarrón que tumbó a árboles centenarios. Sí, pero debo decirle, don Freddy, que eso lo había dicho la Oficina Nacional de Meteorología. Lo que pasa es que nosotros no le hacemos caso a lo que dice la ONAMET. La ONAMET lo dijo en el día sábado. Dijo el sábado en el informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología que iban a ocurrir esos aguaceros en el Cibao Central y en la zona fronteriza, provocado por una onda tropical y una vaguada que iban a pasar por nuestro territorio, pero que no iban a afectar el Gran Santo Domingo. Iba a ver bien, iba a llover en la zona fronteriza, en el Cibao Central, en la Cordillera Central, pero aquí en el Gran Santo Domingo no iba a llover. Y pasó eso, don Freddy. En la madrugada yo sentí un aguacerito que pasó en horas de la madrugada del sábado a domingo. No sé si usted se dio cuenta. Una llovizna. Aguacerito. Pero donde llovió fue en el Cibao Central, como había dicho la Oficina Nacional de Meteorología. Eso es buena noticia en el ámbito de lo que tiene que ver con nuestras presas, que también llovió en la zona de Sabaneta, la presa de Sabaneta. Eso es por San Juan, ¿verdad, don Freddy? Sí. Por San Juan, y ahí hubo precisamente un aguacero, y eso es bueno porque nuestros acueductos se nutren precisamente de suministro de agua que vienen de esas presas hacia los acueductos. En sentido general, va a seguir, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que hay una onda tropical, pero lo que aquí se vaticina es mucho calor. Es que estamos en verano, don Freddy, y el verano está bien caliente. Mira, Elías, estuve hoy escuchando el reporte del ministro de Salud Pública y te voy a decir la verdad, la conclusión a que he llegado después que vi el informe y la forma en que el ministro trató de justificar alguna cosa, aclarar otra y reclamar otra. Dice que aumentó el número de contagios y que sigue alto el número de muertes. Y eso me preocupa, porque nosotros estamos al final de la fase 2, a pocos días del límite de tiempo para iniciar la fase 3. Y como yo veo la cosa, lo que me gustaría es que no se diera el paso de la fase 3, porque estamos con un pico alto. Estamos con un pico alto y para que no ocurra lo que ocurrió en Chile, que después que llegaron a la fase 3 tuvieron que devolverse a la fase 0, confinamiento total, para volver a arrancar. Entonces, fíjate, Elías, la oposición le está reclamando al gobierno que está manipulando políticamente la crisis sanitaria, y tiene razón en parte. Dice un médico... Perdón, ¿cómo es que usted dice, don Freddy? Repite. Que la oposición tiene razón en parte. Ajá. Porque hoy un médico muy reputado que decía que hay un protocolo para hacer la evaluación de la jornada que se está haciendo en salud pública, pero tú tienes que hacer una evaluación seria y tomar parámetros iguales cada día. Tú no puedes hacer 900 pruebas un día y al otro día hacer 2000, porque te van a dar, las 900 te van a dar menos y las 2000 te van a dar más. Y creo que en eso tienen razón. Salud Pública un día hicimos 1200 pruebas, al otro día nada más se pudieron hacer 600, después se hicieron 2000. ¿Tú me entiendes, Díaz? Entonces la oposición tiene razón. Eso se presta a manipulación, porque si hoy reportaron 13 muertos
tú oyes, y 300 y pico de contagios, con 1.200 pruebas, y mañana hacen 2.000 pruebas, va a haber más de 13 muertos y más de 300 contagios. Pero si hacen menos pruebas, va a dar menos. Entonces eso se y ellos ponían ellos ponían el caso de Salvador, donde el presidente Bukele, así es que se llama, Nayib Bukele, Sí, Nayib él es el Bukele. que da el informe todos los días y lo da en su cuenta de Twitter, y ellos tienen un número fijo de pruebas diarias para ellos poder evaluar si va alto, si va bajo, si está subiendo, si está en el pico, ¿tú me entiendes? Entonces yo reclamo eso. Entonces ojalá el ministro de Salud Pública le ponga atención a ese punto. Bueno, siga. Porque es necesario que se hagan las cosas con transparencia, tú ves. Él reclama que el presidente ponga por decreto el uso de la mascarilla. Y yo pienso que más que por decreto, eso debe hacerse con una campaña de educación a la población y con un programa del gobierno de ir repartiendo gratis la mascarilla a quien no la pueda comprar. Bien. Mire, don Freddy, vamos a ver esto como Jack el Destripador. Desde el principio, la oposición política, que está encabezada por Luis Abinader, pero a quien yo escuché por primera vez decir lo siguiente fue a Leonel Fernández: deben hacerse la mayor cantidad de pruebas de COVID-19 en la población dominicana lo más rápido posible, para que haya un control de dónde está el brote del COVID-19 y tomar entonces, a raíz de esas pruebas que se pudieran hacer en todo el territorio nacional, mientras mayor cantidad de pruebas se hagan, mayor control del COVID-19 pudiera existir. Eso lo dijo, recuerdo como ahora, en marzo, después de haber el presidente Danilo Medina llamado a un estado, al primer estado de emergencia. Recuerdo como ahora que eso pasó. Sí. Pero el gobierno alegó que no tenía las pruebas, que no habían llegado las pruebas del exterior, que Luis Abinader había prometido 15.000 pruebas, pero que no, 45.000 pruebas, pero que solamente llegaron 15.000. Bueno, le compramos el aspecto de que, bueno, en esos días estaban muy difíciles los insumos de los medicamentos, hubo hasta pleito internacional entre países, un avión que se interceptaron con otro y así sucesivamente. Bien, pero pasó abril y las pruebas no se masificaron. Y pasó mayo y las pruebas no se masificaron. Se continuaron comprando las pruebas PCR, el gobierno dijo que iba a aumentar las pruebas, prometió 875.000 veces que se iban a masificar las pruebas y nunca se masificaron. No se han masificado. Se hacen unas pruebas PCR. ¿Usted recuerda unas pruebas PCR, don Freddy, que se hicieron sí. ahí en la orilla del río? ¿Cómo se llama el sector que está ahí en la orilla del río? Oh, Dios mío, que está ahí en la Francisco de Rosario Sánchez. Bueno, ¿usted no recuerda unas pruebas PCR que se hicieron ahí y se botaron en el zafacón? Esas pruebas PCR que se botaron en el zafacón, ¿sabe por qué? Porque ¿qué PCR? Pruebas rápidas. ¿Usted sabe por qué se botaron? ¿Usted sabe por qué se botaron en el zafacón? Porque estaban dando falso positivo y falso negativo. Lo mismo pasó en San Francisco de Macorís, lo mismo pasó en Puerto Plata, por lo que esas pruebas rápidas nunca fueron confiables. Se hacen pruebas PCR,
pero las PCR siempre tardan muchísimo para poder realizarse. Pero a pesar de que la insistencia de la oposición política para que se masifiquen las pruebas, nunca se han masificado. Bien. Pero se acerca el periodo ya de la desescalada económica en la primera fase. Cuando el presidente va a anunciar la desescalada y va a llamar a un estado de exención por tercera vez, el número de muertos ese día es 0. El número de muertos de ese día es 0. Y los contagios mínimos. Pero por lo que usted decía, que las pruebas que se hicieron fueron menores. Lo mismo ocurrió cuando el gobierno y el presidente Danilo Medina llama a la a la cuarta excepción, el estado de excepción. No hay muertos ese día tampoco. Entonces, ¿qué pudiera ser que sea verdad? Pero se presta a suspicacia por parte de la población, que cuando el presidente Danilo Medina va a anunciar una exención del estado de emergencia otra vez, pues resulta ser que no hay muertos ese día. Bueno, pero ¿qué pasa ahora? La población dominicana estaba en desacuerdo con una extensión del estado de emergencia. Y le digo por el desencanto que existe en la población misma. Y yo le voy a decir una cosa, esta desescalada ha dado pie a que usted sale a la calle y se da cuenta de que la gente le ha perdido el miedo, lo que decía el doctor José Joaquín Pollo Herrera este fin de semana. La gente le perdió el miedo al COVID-19. Pero usted sabe por qué, don Freddy. Porque ha estado confinado en sus casas por más de 80 días. Presos domiciliarios en su casa. Y eso, don Freddy, donde quiera que usted vaya, cansa. Eso hastía a la población. No puede ir a un parque a tomar aire, pero puede ir a un supermercado o a una farmacia. Eso se ha cuestionado, don Freddy. Eso sí. Es lo que la gente cuestiona esto. Entonces, aparte de eso, entonces, don Freddy, viene y sucede lo que pasa el día viernes pasado, que en una vulgar aprobación en la Cámara de Diputados, cuando el mismo diputado que hace una denuncia de que se están repartiendo 100 millones de pesos por parte del gobierno a los diputados, ese mismo diputado que hace la denuncia, descarado además, dice que negoció con el gobierno para que se aprobara un 30% de las administradoras de fondos de pensiones para los trabajadores, pero resulta que esa pieza solamente se aprobó en primera lectura, cuando ese diputado sabe que si eso no se aprueba en primera y segunda lectura no está haciendo nada, y tampoco tiene garantías de que es un proyecto, no se aprueba, se aprueba en primera, no tiene garantía de que se apruebe en segunda lectura. Por lo que esa negociación que él dijo que obtuvo y que hizo con el gobierno, no cabe dudas de que es cuestionada, y es una desfachatez de ese diputado decir que negoció con el propio gobierno. Eso, a nuestro modo de ver, ha hecho todavía más desconfiar de la población, del gobierno. Y el gobierno, en este caso, a mi modo de ver, quiso resarcir la situación, reuniéndose este fin de semana el Consejo Nacional del Asunto del COVID-19 y decir que va a apretar las medidas. ¿Y cuál es apretar la medida? Lo que la gente está haciendo, usar mascarilla, distanciamiento social y lavarse las manos. Yo creo, don Freddy, que eso es lo que ha hecho que la gente desconfíe de estas autoridades. Vámonos a la pausa comercial. Amable televidente, Elías, compañero, le cuento que estoy preocupado por varias razones. ¿Por qué, don Freddy? La primera es porque
he visto durante el fin de semana cómo los políticos, sobre todo los candidatos, Leonel Fernández, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo, y los candidatos a senador por las provincias, están en campaña activa y masiva. Aparecieron videos donde todos ellos, los que mencioné y otros, aparecen en espacio pequeño con grupo de gente, como que se le importa el protocolo previsto para combatir la crisis sanitaria, particularmente el coronavirus, de mantener la distancia social, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, higiene, y en esos videos que yo he visto, nada de eso se está cumpliendo, y eso me preocupa a partir de la situación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, que en una de esas actividades se contagió y fue a su casa, contagió la esposa y la familia entera, incluyendo el servicio y la seguridad. Entonces, yo aconsejo a los políticos que sean un poco más prudentes, porque la campaña le quedan 20 días, pero usted puede buscar métodos alternativos, como es el caso de la actividad vía esta nueva plataforma que se están utilizando, hacer esas reuniones, los spots publicitarios por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y abandonar el recurso del contacto con grupos grandes, porque eso es peligroso en estos tiempos. Bueno, don Freddy, yo estoy en parte de acuerdo con usted. En parte estoy de acuerdo con usted. Porque yo creo que los candidatos tienen la responsabilidad de tener cuidado con los seguidores y utilizar lo que se denomina el distanciamiento físico, las mascarillas, todo lo demás, y tener cuidado con la euforia que puede causar precisamente la presencia física de los candidatos. Pero estamos en una etapa final, en 2 semanas, óigame bien, 2 semanas que solo quedan para la campaña proselitista, porque si usted puede observar, ya las elecciones, eso son el 5 de julio, ¿usted sabe cuántos días faltan para el 5 de julio? 20 días, exactamente. Son 2 semanas, son 15 días, ya en 5 días más, ahí están las elecciones. Entonces, están apremiando los candidatos que van como candidatos presidenciales y como candidatos senadores y diputados. Pero más que eso, don Freddy, a mí me mueve a preocupación el hecho de que haya manifestaciones por parte de candidatos oficialistas y no haya ningún problema con relación a eso. Pero van candidatos de otra denominación, de otro partido, y quieren hacer una manifestación y a este se le prohíbe. La ley debe ser para todos. Si se prohíbe una manifestación a Ismael Reyes, por ejemplo, ahí en Abraham Lincoln, a otro, ¿cómo se llama este? Abu Nabá. Sí. Pues entonces debe prohibírsele también a Margarita y a Robert de la Cruz, que tenían una manifestación en Higüey. Porque entonces vamos a ser claros, o sea, si usted no puede hacer una manifestación para una cosa, tampoco puede hacerla para la otra. Entonces vamos a ser claros, no vamos a hacer solamente y a ser jueces y las autoridades van a no permitirle a la oposición política que hagan sus actividades y al oficialismo sí. Creo que la vara debe medir a todo el mundo. Pero en consecuencias, yo entiendo que sí, que deben tomarse todas las medidas precautorias para que no haya un contagio numeroso.
en el sentido de que si hay manifestaciones se haga como lo que se hizo hoy, ahora, hace unos minutos, que convocó José Ignacio Paliza del Partido Revolucionario Moderno a una actividad en el PRM. Yo vi a varias personas en las fotos y en los videos, se ven separados, juramentando a Roberto Salcedo y a toda su familia que pasaron del Partido de Liberación Dominicana al Partido Revolucionario Moderno. Ya se sabía de que Robertico había pasado a apoyar a Luis Abinader y se había hecho campañas proselitistas, pero no se había hecho el paso de Roberto Salcedo y toda su familia que estaba ahí en una actividad en el Partido Revolucionario Moderno. Yo vi la actividad y en la actividad se ven personas separadas con sus mascarillas y todo lo demás. Creo que debe seguir haciéndose así en todo el país. Lo que pasa es que Leonel Fernández, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, dijo que va a recoger todos los municipios del interior del país y aquí en la capital, en el Gran Santo Domingo, y en esas manifestaciones vi, por ejemplo, no recuerdo en cuál de la provincia era que estaba este fin de semana, que la gente salió a borbotones a aclamar a Leonel Fernández con banderas verdes. Pero ciertamente entiendo lo que usted dice, es verdad que deben tomarse las medidas precautorias para que no haya unos niveles de contagio que después tengamos que lamentar. Vámonos a la pausa comercial. Señores, les cuento que estoy disgustado con la alcaldesa de Santo Domingo, mi amiga Carolina Mejía. Disgustado, Freddy. Y le voy a advertir una cosa, porque aquí en Santo Domingo, en la ciudad capital, se hizo un trabajo bien hecho, lo hizo Roberto Salcedo, siendo síndico, que limpió la ciudad de Santo Domingo y prohibió con una disposición municipal que se embadurnen los postes de luz, que hagan cruzacalles, se pongan letreros en las paredes, y eso se organizó. Y esta es una ciudad limpia, que usted tenía una visual nítida de ella. Sin embargo, Elías, yo no sé si tú lo has notado, ve por la calle y métete por algunos sectores para que tú veas cuántas fotos de políticos, candidatos a diputados, a senadores, a presidentes, a vicepresidentes hay en la calle. Está llena la calle, los postes de luz están llenos de fotografías de ese tipo de cosas. Y Carolina, que está comenzando su trabajo, debe de imponer la autoridad y evitar que la ciudad se caotice como estuvo en el pasado. Esa tarea el municipio la pasó con buena nota y estaba organizado y se está descomponiendo. Ojalá que Carolina me oiga o alguien se lo diga y ella actúe para evitar que se siga con esa práctica tan fea que pone la ciudad también igualmente fea. Totalmente. Hay una contaminación visual en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Una gran contaminación visual. Hoy me estaba diciendo un amigo que veía en los postes de luz una propaganda aquí, otra propaganda allí, otra propaganda en menos de, qué sé yo, 2 metros, 3 metros. Una propaganda una tras la otra. Las imágenes en los barrios, embadurnando la pared, eso como usted se había resuelto. Usted sabe qué es lo que pasa, don Freddy, que es importante que tomemos en cuenta eso.
es la continuidad del Estado. Sí. Los ayuntamientos son gobiernos municipales. Tienen que saber eso. Y no importa que sea el alcalde de cualquier partido que sea, que haya hecho un trabajo, usted tiene que continuarlo. Por eso, a mí me dicen que yo tengo preferencias con las Fuerzas Armadas o con la Iglesia. No, yo no tengo preferencias. Yo lo que digo es lo siguiente: en las Fuerzas Armadas, un secretario de las Fuerzas Armadas, que ahora son ministros de Defensa, hace un trabajo y el que llega continúa ese trabajo, no importa que sea. Y hay un canon del sistema de operaciones de las Fuerzas Armadas que se hizo en el año 1992, y es el mismo sistema que se utiliza ahora. No importa quién lo haya hecho, lo importante es que se mantenga en la continuidad del Estado. Se puede modernizar, se puede mejorar por el tiempo, pero hay que continuarlo. Pasa, por ejemplo, con las ciclovías de Freddy, que yo le dije a usted que yo estoy contentísimo con eso. Pero ¿qué pasa? Roberto Salcedo inició las ciclovías. Sí. Y están ahí los carriles y nadie le hace caso porque lo hizo Roberto Salcedo. En la avenida Abraham Lincoln hay una ciclovía que dobla en la Agustín Lara, llega y coge la Winston Churchill. En el mismo centro del bulevar están los carriles para las ciclovías y llegan al mirador. Ahora Carolina Mejía hace otra ciclovía que, por cierto, está muy desorganizada porque los motores, los carros la violan, nadie le da seguimiento a esa ciclovía, nadie absolutamente. Pintaron la calle y eso es una ciclovía. No, eso necesita las autoridades de AMET, que ahora son las DGCET, que le den control a eso, que haya seguimiento por parte del Intran, pero así a lo loco no. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando, que no tenemos continuidad del Estado. Como lo hizo Roberto, no, eso no sirve. No, es en beneficio de la población y colectivamente que tenemos que pensar. Y yo estoy de acuerdo con usted, con ese llamado que le hace Carolina Mejía, tanto para el asunto de la contaminación visual como para también la ciclovía, que yo aprovecho para meterle esa cuña ahí de la ciclovía. A propósito de Mejía, don Freddy, y ya nos vamos, sí. El presidente Hipólito Mejía, el padre de Carolina, había circulado una versión de que él estaba diciendo de que ciertamente, y que notaba que el penco había subido en las encuestas. Negó rotundamente esa versión que ha circulado en las redes sociales y dijo que Luis Abinader está arriba en todas las encuestas, que no es verdad que él haya dicho eso. Es un Twitter, una fake news. Bueno, Elías, pues te cuento que el tiempo se nos ha terminado, tenemos que despedirnos de nuestros oyentes e invitarlos a que nos acompañen mañana aquí en 360 grados. Mañana vamos a hablar, don Freddy, del chisme que hay entre el candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz, y el boche que le echó Reinaldo Pared Pérez por Twitter. Mañana le decimos a los televidentes. Hasta mañana. Hasta mañana.